Esta mañana vamos a llevar adelante la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios y quiero invitarles a cada uno de ustedes a abrir sus Biblias. Hoy vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hoy vamos a abordar el tema titulado Victoria es permanecer en Cristo. Libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 hasta el versículo 11. Y vamos a recorrer estos versículos pudiendo ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Están listos? ¿Están todos ya en el pasaje? Vamos a leer todos juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña! Victoria es permanecer en Cristo. Y hermanos, no es una casualidad que justamente Jesús, antes de irse a la presencia del Padre, no elaboró un discurso de despedida con sus discípulos, en el cual les mostró acerca del éxito, ni de la estrategia, ni les habló de números, sino que Jesús les habló acerca de permanecer, ¿no? Y vemos en este pasaje de Juan capítulo 15, del 1 al 11, que se repite 10 veces la palabra permanecer. ¿Y por qué será esto? Porque el propósito que Dios tiene para nosotros es mostrarnos que no es por el esfuerzo nuestro que vamos a conseguir el cambio y la transformación de nuestras vidas, sino que va a ser el resultado de permanecer al lado de Cristo. Cómo vamos a ver en nuestras vidas que nuestras vidas van avanzando y que las cosas van cambiando, porque Dios mismo estará con nosotros en cada paso de nuestra vida. Hermanos, ¿qué significa permanecer? Bueno, permanecer es la palabra permanecer es una palabra griega. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, ¿no?
el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y en el idioma griego la palabra permanecer es una palabra que es meno. Meno es la palabra que se traduce como permanecer. ¿Y qué significa? Significa quedarse, significa no irse, significa morar, significa continuar, significa no apartarse. Miren, qué tremendo. El apóstol Juan es quien nos enseña de permanecer. Y ciertamente esta palabra en el Nuevo Testamento, permanecer, aparece 118 veces, de las cuales 40 veces es mencionada por el apóstol Juan. Es decir, el apóstol que más nos enseña acerca de permanecer es precisamente el apóstol Juan. ¿Y cuántos de ustedes saben que de todos los discípulos de Jesús que él tuvo, de los 12, ¿no?, el único que permaneció hasta el fin, ¿no?, y logró tener un mayor tiempo de vida en esta tierra, fue precisamente el apóstol Juan? Él murió a los 99 años y murió de muerte natural. ¡Qué tremendo! Mientras que los demás discípulos atravesaron el martirio, es decir, pasaron persecuciones, murieron de una manera muy, ¿qué le digo? No de una manera natural. Juan sí llegó a vivir mucho más largo y él vivió de una manera natural. Imagínense, el apóstol Pablo a los 65 años aproximadamente ya murió, ¿no? Y él fue pues decapitado. Pero el apóstol Juan, de todos los discípulos de Jesús, fue el que vivió más largo y murió de muerte natural. Entonces, cuando él nos habla de permanecer, nos habla de precisamente parte de lo que él pudo vivir y experimentar en su vida. Y esta palabra permanecer no significa permanecer por un momento, sino que mantenerse continuamente permaneciendo al lado de Jesús o permaneciendo en Cristo. Es decir, quedándonos siempre con nuestro Señor. Y esta mañana vamos a hablar acerca de estas 10 veces en las que aparece la palabra permanecer en Juan capítulo 15. ¿Y por qué es importante hablar de permanecer? ¿Por qué hemos visto importante considerar el título de este mensaje? Victoria es permanecer. Porque, amados hermanos, a veces pensaríamos nosotros que en la vida cristiana el gran esfuerzo que nosotros hacemos en las cosas de Dios es lo que nos va a llevar a tener victoria o a tener mejores resultados en nuestra vida. Y lo cierto es que no es así. La victoria de un cristiano radica en permanecer en Cristo, en estar al lado del Señor. No necesariamente en el gran esfuerzo que nosotros tenemos, sino que nuestro esfuerzo debe estar concentrado en mantenernos en comunión, en conexión, en contacto, en relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque enfrentamos diferentes retos. Y creo que el principal reto que nosotros tenemos como cristianos es que el Señor pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿cómo va a ocurrir esta transformación en nuestra vida? Precisamente la transformación en nuestra vida va a ocurrir cuando nosotros permanecemos, estamos junto a Jesús, estamos en conexión con Él, nos mantenemos en comunión con Él. Es que allí el Señor va a ir transformando nuestras vidas. Entonces, lo primero que vemos en cuanto a la palabra permanecer en Cristo y lo que el Señor nos habla de permanecer, dice, por ejemplo, en el versículo 4, dice así la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros.
¿Qué significa esto? Esto significa, no es que nosotros de manera aislada permanecemos en el Señor. Y es como que Dios nos mira a nosotros de lejos y dice, mire, está permaneciendo en mí. No, no significa eso. Permanecer significa que el Señor está justamente con nosotros en esta permanencia. Él también está morando en nuestro corazón. Y eso es lo que significa permanecer. Dios no solo nos pide que nos quedemos con Él, Él también permanece en nosotros. Y aquí hay algo muy importante, hermano. ¿Cómo permanece Dios en nosotros? Lo hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Él mora en medio de nuestro corazón. De manera que si nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en medio de nuestro corazón, de que Dios mora en nuestras vidas, el hecho de que nosotros mantengamos esa comunión, esa relación con el Señor, hace que nosotros podamos permanecer, porque del Señor vienen nuestras fuerzas para seguir adelante. No es solamente nuestro ánimo, no es solamente nuestro entusiasmo, es el Señor que está en nosotros, que nos ayuda a permanecer, y por eso nosotros tenemos la victoria sobre todas las cosas. Entonces, permanecer en Cristo significa que el Señor está con nosotros permaneciendo y afirmándonos para que podamos vivir una vida de bendición y de transformación en esta tierra. Lo segundo que significa permanecer lo encontramos en este mismo versículo, en la parte B de este versículo. Dice, como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Es decir, si nosotros, hermano, queremos dar fruto de Dios en nuestras vidas, si nosotros queremos ver a Jesucristo en nuestras vidas, ¿cuál es la condición? Aquí hay una condición. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi vida cambie, sea transformada por el Señor? Hay una condición. ¿Cuál? Tenemos que permanecer en Jesucristo. Tenemos que aprender a permanecer. Tenemos que mantenernos en permanencia con el Señor. Por ejemplo, una rama no puede vivir cortada del árbol. Si nosotros queremos que esa rama dé fruto, tiene que estar unida a la planta, tiene que estar unido a ese árbol. Tenemos que estar unidos a la vid. Y en la Biblia, la vid representa a Jesús. Él es la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Somos ramas. Y si nosotros permanecemos unidos al Señor, el fruto va a ser una consecuencia. El que tu vida cambie y sea transformada va a ser una consecuencia de que tú estés unido a Cristo. Entonces la pregunta que surgiría aquí, pastor, ¿cómo es que puedo mantenerme unido a Cristo? Primeramente tenemos que saber que nos unimos a Cristo cuando entregamos nuestra vida a Él. ¿Cuántos han entregado su vida al Señor? Amén. Entonces estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, estoy unido a Cristo. Ajá, estamos unidos a Cristo. Ahora, podríamos decir nosotros que esta es una de las mejores evidencias de que estamos unidos a Dios, que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero ¿cómo es que nos mantenemos aún disfrutando de esa unidad con Cristo? Lo hacemos cuando nos mantenemos orando. Cuando tú te mantienes en oración delante del Señor, tú experimentas que esa vida de Dios
Así como la planta se alimenta de la savia, ¿no? Así esa vida de Dios alimenta tu vida espiritual. Entonces te sientes fuerte, te mantienes en esa unión con Cristo a través de la oración, te mantienes en esa unión con Cristo a través de tener la palabra de Dios en tu vida, de conocer la palabra, de memorizar la palabra, de poder estudiar, investigar en la palabra del Señor. Entonces tú te mantienes en esa unión, te mantienes en esa unión con Cristo cuando tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Te mantienes en esa unión con Cristo cuando nos mantenemos reunidos juntos como hermanos. Somos motivados los unos a los otros a seguir adelante en el Señor. Alguien dijo alguna vez: pastor, mi vida está cambiando, mi vida estará cambiando. ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi vida está cambiando? Porque tú te mantienes unido con el cuerpo de Cristo, porque te mantienes orando, te mantienes leyendo la palabra de Dios. Pero pastor, haciendo solamente eso, ¿mi vida va a ser transformada? Sí, eso dice la palabra de Dios. Dice que sí, tú vas a ser transformado en la medida en que tú permaneces en Cristo. Entonces, en esa permanencia, en lo que tú te des cuenta, hay cosas en tu vida que van a ir cambiando, porque ese va a ser el fruto de permanecer en Cristo. Por eso es sumamente importante que nosotros permanezcamos, porque no va a ser un asunto en el que yo tengo que esforzarme, pastor. Sí, tengo que esforzarme en no mentir, tengo que esforzarme en no hacer cosas malas. ¡Wow! Entonces no habría cambio, porque sería resultado de tu esfuerzo. Yo tengo que crear mi ambiente espiritual. No es un resultado tuyo, es el resultado de permanecer en Cristo. Cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú te dispones a alabar a Dios, cuando tú estás obedeciendo lo que dice la palabra del Señor, cuando tú te dispones a orar, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, empieza a fluir en tu vida, y aquellas cosas que son propias de tu humanidad, de la naturaleza de pecado, empiezan a ceder, empiezan a quedarse abajo, y empieza a emerger la vida de Dios. ¿Y cuál es esa vida de Dios? Aparece el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu en nosotros? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que se ha dado esto en mi vida? Porque he aprendido a permanecer en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, eso es permanecer en el Señor. Y es allí donde debemos de centrar nuestro esfuerzo, en poder mantenernos unidos a Cristo. Y hemos dicho que nos mantenemos unidos a Cristo cuando entregamos nuestra vida a Él. Nos mantenemos unidos a Cristo cuando estamos orando. Nos mantenemos unidos a Cristo cuando estamos alabando. Nos mantenemos unidos a Cristo cuando estamos estudiando su palabra. Cuando estamos, hermano, obedeciendo la palabra. Nos mantenemos unidos a Cristo. Y al mantenernos unidos a Cristo, de manera natural en nosotros, nuestra vida va cambiando. Te ves más reposado. ¿Qué pasa? Pero si yo reaccionaba rápido ante una u otra cosa. Es que al permanecer en Cristo, tu vida va manifestando el fruto de Dios. Entonces ahora eres una persona que ama. Ahora eres una persona paciente. ¡Wow! Es el resultado de permanecer en Cristo. Por eso es una condición, ¿no? Dice, si no permanecemos en la vid, es decir, si nosotros no permanecemos en Cristo, como consecuencia entonces no va a haber fruto. No va a haber fruto. Por eso es sumamente importante que todos nosotros como cristianos
en ese hecho de mantenernos en Cristo, debemos sacarle el máximo provecho de poder estar en oración en tus tiempos devocionales, ¿no? Ya sea en la mañana, en la tarde y en la noche. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Daniel, ¿no? Que Daniel oraba 3 veces al día, se mantenía en esa comunión con Dios, se mantenía en esa cercanía con el Señor, se mantenía en Cristo, se mantenía en el Señor. ¿Y quién era Daniel? Era un hombre que entendía 10 veces mejor que otra persona. Era un hombre íntegro, ¿no? Era un hombre que tenía conocimiento, que tenía ciencia de Dios, que tenía excelencia en su vida, porque ese permanecer en el Señor le daba en él un fruto de integridad, de excelencia, de entendimiento, de conocimiento. Esto es importante en nosotros. Por eso Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces aquí el Señor nos habla a permanecer firmes y fundados en la fe, ¿no? En Hebreos 10:23 la palabra del Señor dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió, ¿no? Entonces en la Biblia encontramos 3 metáforas que nos hablan a nosotros de permanecer. La primera es de la vid y el pámpano, una metáfora agrícola. Nos muestra a nosotros que así como el pámpano debe estar unido a la vid, así nosotros debemos estar unidos a Cristo. En Cristo debemos estar unidos con Cristo. Y la otra metáfora, ¿cuál es? Es la metáfora arquitectónica, donde vemos nosotros, ¿qué cosa? Vemos nosotros aquí que Pablo nos habla del cimiento, ¿no? Un cimiento es el que le da firmeza y estabilidad a una construcción. Así como una construcción es firme por el cimiento que tiene, así también nosotros debemos estar firmes, y vamos a estar firmes si tomamos en cuenta la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y la última metáfora es la metáfora náutica, es decir, que se refiere a un barco, ¿no? Ustedes han visto cómo las olas del mar mueven los barcos. El otro día estuve mirando, no sé cuántos de ustedes vieron la situación de las olas, cómo hay a través por la corriente del Niño, el mar se estaba embraveciendo en el norte, ¿no? Y también en el sur. Señor, cómo ha entrado el mar. Entonces mueve las olas del mar, mueven los barcos, entonces crea una situación de inestabilidad. Y Dios nos dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar en el Señor. Es decir, aprendamos a estar firmes en las cosas del Señor. No seamos personas que nos dejemos mover por cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante, hermano, porque un cristiano que ha aprendido a permanecer en el Señor no se va a dejar sorprender por las fiestas de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Algunos de nuestros hermanos a veces, fiestas de Arequipa, vacaciones. ¿Dónde se han ido? Se han ido a vacacionar, hermano. ¿Y dónde están? Vacacionando. Han dejado de congregar, quizás ni siquiera están haciendo sus devocionales. No, tenemos que aprender a estar firmes, ¿no? Hace unos días conversaba con una joven y le hablaba y le decía: ¿usted conoce acerca de el consejo que valió $1 millón? Me dijo: no. La historia cuenta de un hombre empresario y millonario que empezó a tener dificultades para poder lograr mejores resultados en su empresa y se encontraba muy aturdido. Entonces buscó una asesoría y vino alguien y le dio una asesoría y le aconsejó y le dijo: mire, señor, a fin de que usted pueda desarrollar una mejor producción en su vida
y pueda desarrollar mejores ganancias y le vaya mejor en la vida, el consejo es el siguiente. Agarre usted un papel o tome su agenda y escriba las 10 actividades que va usted a desarrollar durante el día. Entonces escribe. Ahora lo que usted tiene que hacer es enumerarlas una por una en el orden en el que usted las va a ejecutar. Muy bien. Entonces el hombre le puso orden a todas esas actividades. Ahora lo que tiene que hacer es realizarlas. Eso tiene que hacerlo todos los días. Y va usted a darse cuenta cómo su productividad, su tranquilidad y la ejecución de las cosas que tiene que hacer van a mejorar prontamente. Wow. Y de verdad que el millonario agarró y empezó a ponerlo en práctica, ¿no? Y le fue muy bien. Pero antes de que el hombre se retirara, le dijo, y bueno, ¿y ahora cuánto cuesta su asesoría? Y este hombre le dijo, bueno, lo que usted considera cuán importante le fue para usted. Y en eso le fue y le giró un cheque. Y le giró un cheque por $1 millón. ¡Wow! Ese consejo valió $1 millón. Ahora, parece fácil, ¿no es cierto? Pero si usted lo pone todos los días en práctica, eso requiere disciplina. Al comienzo va a ser un poco tedioso, porque escribir qué cosa voy a hacer hoy día y ponerlos en orden y empezar a desarrollar. Al comienzo va a parecer tedioso, pero si usted lo pone en práctica, su vida va a ser altamente productiva, porque muchas personas en el día de hoy solo pierden el tiempo. Y como pierden el tiempo, pierden la capacidad de progresar y de poder lograr todas aquellas cosas que les falta por hacer. Mire qué interesante. Es decir, si nosotros aún como cristianos, hablando de disciplina, todos los días oramos, leemos la palabra de Dios, alabamos al Señor, nos mantenemos en comunión con Él, entonces, hermano, es más que sabido que tú vas a empezar a mostrar el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Por qué algunos cristianos no manifiestan ese fruto del Espíritu de Dios en su vida? Porque su vida cristiana ha quedado en descuido. Ya no oran, ya no leen la Biblia, no buscan al Señor, no alaban a Dios. Entonces están distraídos en el mundo. Les es más fácil leer un periódico que leer la Biblia, mirar la televisión que mirar la palabra de Dios o ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Están conformados al mundo. ¿Cómo rompemos el conformismo? Rompemos el conformismo cuando empezamos a tomar acción en las cosas de Dios. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda: ora, mi hermano, todos los días. Aleluya. Ahora dile también: lee la palabra de Dios. Alaba al Señor con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos los días. Aleluya. Y esto es importante en nosotros. Y te vas a dar cuenta cómo tu vida espiritual va a empezar a levantarse. Y a veces uno dice: pero pastor, ¿por qué mis hermanos están más predispuestos a confiar en las promesas de Dios que yo? Porque ellos todos los días están buscando al Señor, todos los días están alabando al Señor. Entonces las actividades cristianas y espirituales no les son pesadas, ¿no? No sé cuántos de ustedes están haciendo ejercicios, hermano. Si usted ha dejado de hacer ejercicios por mucho tiempo, se va a dar cuenta que el primer día que sale a correr, qué pesado se siente el cuerpo. Se siente pesado. Pero si usted empieza en esa rutina, qué fácil, es algo de todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se nota. ¿Y cómo se nota? Bueno, se ve que usted ya va desarrollando un porte
atlético. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque se está disciplinando. Entonces aquí el Señor nos enseña en el punto número 2. Una condición para dar fruto es permanecer en el Señor. Si nosotros queremos dar fruto, tenemos que permanecer. Mantente en oración, mantente en alabanza, mantente en comunión con tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Muy bien. Lo tercero, vemos nosotros aquí permanecer. Lo que es cierto del pámpano y la vid es cierto de Jesús y nosotros. Es decir, Jesús nos pone un ejemplo y dice: mira, ¿tú has visto? Mira la vid, sí. ¿Ves la vid? Sí. ¿Ves la rama? Ahí está la rama. ¿Qué está haciendo la rama? La rama está unida a la vid. Entonces, como consecuencia, ¿qué va a haber? Fruto. Así como eso es verdad en esta planta, así también va a ser verdad en tu vida. Si tú te mantienes unido a Jesús, vas a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú te mantienes unido a Jesús, vas a dar fruto. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda: si estás unido a Jesús, vas a dar fruto. Entonces, como consecuencia, eso va a ser una consecuencia. Vas a empezar a predicarles a otras personas de Cristo. Vas a empezar a hablar de lo que Dios está haciendo contigo. Es más, tú vas a experimentar esa vida de Dios. Porque así como es verdad, como ocurre en esa planta, así también va a ocurrir en tu vida. Es lo que nos está enseñando este versículo 3, ¿no? Así tampoco, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, ¿no? Entonces el Señor nos enseña esto. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Ruth. ¿Quién era Ruth en la Biblia? Era una moabita, una extranjera, ¿no? Y ocurrió en el tiempo que Noemí, que era una mujer que creía en Dios y que en un momento determinado tomó una decisión equivocada. Ruth y su esposo tomaron una decisión equivocada. ¿Cuál fue su decisión equivocada? En un tiempo de crisis decidieron irse de Israel a vivir con los moabitas. Esa fue su decisión equivocada. ¿Y por qué fue una decisión equivocada? Porque en esa decisión que tomaron les sobrevino una tragedia. A veces los errores, los fracasos o los malos resultados que tenemos pueden evidenciar que hay algo que no estamos haciendo bien. Hermano, yo quiero decirte que el dolor de por sí no es malo. El hecho de que tú experimentes dolor en tu vida no necesariamente significa algo malo. Es una alarma, ¿no? Cuando algo nos está doliendo a nosotros, es una alarma. ¿Qué te duele? Me duele el estómago. Es una alarma. Algo te cayó mal. Algo comiste y te hizo mal. Wow. Entonces tu cuerpo está llamando a que lo atiendas, porque no quiere exponerse a una situación de mayor peligro. Entonces aparece el dolor. Entonces no siempre el dolor o no siempre las cosas equivocadas o los errores que tú has cometido significan algo malo, significan una señal de que debes hacer unos ajustes, de que debes hacer ciertas correcciones. Entonces ocurrió una tragedia en la vida de Noemí. Se fue él y su esposo con sus hijos a vivir a otro lugar. La Biblia nos enseña que antes de tomar cualquier decisión, ora, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El domingo pasado aprendimos un consejo. ¿Se acuerdan? No tomar decisiones apresuradas. No tomar decisiones emocionales porque nos vamos a frustrar. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Ah? Si no nos queremos frustrar, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que esperar, orar. ¿Qué más? Dormir. ¿Qué más? Pedir consejo y accionar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda: para que no experimentes frustración en tu vida, tienes que
esperar, orar, dormir, pedir consejo y accionar. Porque algunas personas, hermano, tienen alguna carga emocional y son tan emocionales que toman decisiones apresuradas y locas y luego terminan mal. Dios no quiere eso para nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Ruth tomó una decisión equivocada con su esposo. Terminó en tragedia. ¿Cómo tragedia? Murió su esposo, murieron sus hijos en un lugar apartado de donde ellos vivían. ¿Y qué pasó con Noemí? Quedó viuda y sola. Entonces, en medio de esta situación, ella dije, algo hice mal. Lo que tengo que hacer es regresar a mi tierra. Me voy a Israel. Y en ese hecho, una de sus nueras, ¿nueras es, no? Sí, nuera, una de sus nueras. La nuera Ruth le dice a Noemí, le dice, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Y Noemí le dice, no, tú eres joven, regas tu vida aquí con los moabitas. Tú puedes volver a casarte. No, no vaya conmigo, yo ya soy una mujer viuda. ¿Qué vas a estar atendiendo a una viejita como yo? No, eso es lo que le dice a Ruth. Pero ¿qué resulta? Que Ruth le dice, no, yo voy a permanecer contigo. Porque veo que el Dios que tú tienes es un Dios de verdad. Tu Dios va a ser ahora mi Dios. Amén. Qué tremendo. Mira, esta moabita vio en Noemí, a pesar de la situación difícil que ella vivía, que Noemí era una mujer que confiaba en Dios y que habían cosas valiosas en la vida de Noemí porque confiaba en Dios. Tú que eres una persona que confías en Dios, quizás tú no te ves, pero hay cosas muy valiosas en tu vida, hermano. Una de las primeras cosas es el temor a Dios. No quieres ofender a Dios, no vas a hacer lo malo, no quieres hacer lo malo. Eres una persona paciente. Eres una persona que confía en que Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar si tú te alineas a sus caminos. Son virtudes que nosotros tenemos. Y Ruth vio en Noemí esto. Y ella decide permanecer a su lado. Y en el tiempo ocurre, hermano, que Ruth llega a formar parte de la descendencia de Jesús. ¿Por qué? Porque fue una mujer de fe. De fe. Cuando nosotros permanecemos en las cosas de Dios, siempre tendremos buenos resultados. Aunque en el momento todo parezca contradictorio, todas las cosas nos ayudarán para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Aleluya! Así que eso es lo bueno de saber permanecer. Tú tienes que aprender a permanecer. Pastor, estoy viviendo un problema, estoy pasando una dificultad. Con mayor razón, únete a Jesús. Ora, alaba, congrega, lee la palabra de Dios, pon tus cargas en las manos del Señor y el Señor te va a llevar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque hay victoria en permanecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay victoria. Lo cuarto, ¿no? Una vez más en el versículo 5, vamos a leer todos juntos Juan 5. Vamos a leer Juan 15, versículo 5. A ver, todos juntos. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos aquí que precisamente el permanecer en el Señor nos trae a nosotros como consecuencia abundante fruto. Y vamos a ver el punto número 5. El punto número 5 lo leemos en el versículo 6. Es decir, quien está en Cristo
Quien permanece unido a Cristo va a tener abundante fruto. ¡Qué lindo! Pero ¿qué pasa si no permanecemos en Cristo? Miren lo que dice el versículo 6. Leemos todos juntos el versículo 6. A la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. ¿Qué pasa cuando una persona deja de orar? ¿Qué pasa cuando una persona deja de orar? Se seca. ¿Qué pasa cuando una persona deja de alabar a Dios? ¿Qué pasa? Se seca. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de congregar? ¿Qué pasa? Se seca. Entonces, cuando tú ves a un cristiano así, triste, apagado, está seco. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Oración. Tú ves a un cristiano triste. Ay, la vida tiene muchos problemas. Uy, la vida es terrible. Está seco. ¿Qué le está faltando? Alabanza. Alabanza. Cuando una persona, estoy solo, no hay nadie, vivo solo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué le pasa? No congrega. Porque todos nosotros somos su familia. Y la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, ¿cómo puedes sentirte solo si soy tu familia? ¿Cómo te puedes sentir solo? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes solo? Hermano, teniendo tan grande familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Gente tan buena. Entonces, esas son consecuencias. Empiezas a secarte. Te empiezas a secar. Y empiezas a comportarte como se comporta la gente del mundo. Todo te fastidia. Alguien dice, ¿qué estás haciendo? Estás mirando, quieres morder a alguien. Porque así vive la gente del mundo, ¿no? A ver, cualquier cosa que le dices, ya están pensando en dos cosas. Son suspicaces. Delante de Dios, eso significa que esa persona está seca. Entonces, porque no estás permaneciendo con el Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando uno atraviesa momentos difíciles, pero ora. Cuando uno atraviesa momentos difíciles, pero está alabando al Señor. Cuando uno atraviesa momentos difíciles, pero se congrega. Hermano, está con nuevas energías. Está con entusiasmo. Y sabe que con la ayuda de Dios tiene la victoria. ¿Por qué? Porque ha aprendido a permanecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Fantástico. Entonces el que no permanece se seca. Se seca. Y puede que tenga su Biblia. ¿Cuántos han traído su Biblia? A ver, pregúntale a tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda. ¿Lees la Biblia? Pregúntale. ¿Lees la Biblia? Porque algunos hermanos solamente toman la Biblia para venir el domingo. Toda la semana la tienen cerradita la Biblia, ¿no? Y me hace parecer a esa hermana que un día le dijo, pastor, sí, hermana, ¿qué pasó? Pastor, se han perdido mis lentes. Y por eso me ando tropezando en la calle. Por eso, pastor, ¿sabe qué cosa? No puedo leer. Por eso, pastor, tengo dificultades en hacer mis actividades. Ya va un mes que no encuentro mis lentes, pastor. Ay, hermano. Hermanos, si fuéramos todos los hermanos de vida nueva, vamos a orar por la hermana Panchita. Ha perdido sus lentes. Y oramos por la hermana Panchita. Y la hermana Panchita le dijo, pastor, ya encontré mis lentes. Qué bien, hermana. ¿Y cómo fue que encontró sus lentes? ¿Dónde estaban? En mi Biblia. Un mes sin leer la Biblia, hermano. La hermana Panchita. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, no te parezcas a la hermana Panchita. ¡Qué tremendo!
¿Por qué? Porque te vas a secar, hermano. Te vas a secar. ¿Ah? Tú te vas a dar cuenta de eso. Los cristianos que están con gozo, con alegría, están punchados, es porque están en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay gozo, hermano? ¿Dónde hay gozo, hermano? En la presencia. En la presencia del Señor. Si a ti te falta gozo, hermano, es porque estás seco. No entras a la presencia de Dios. Porque si entrarías a la presencia de Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay gozo. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, el gozo del Señor está en tu vida. Veo que entras a la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Fantástico es nuestro Señor. Muy bien, lo sexto que vamos a ver aquí es cuando encontramos nosotros en la palabra del Señor, versículo 7. Ahí está. Mire, el versículo 7. Dice, lo leemos todos juntos. A ver, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Permanece mis palabras, permanece en ti. Lo que Dios será hecho. A ver, hermano, otra vez, todos juntos. A ver, vayan a su Biblia. Mejor les damos espacio, ¿verdad? Para que puedan llegar a su Biblia. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Ya? Este es un versículo para hacerle un cuadrito, hermano. ¿Ah? Acá ustedes a veces me preguntan, pastor, no, denme unos versículos para hacerle su cuadrito y ponerlo en mi cama o en mi sala. Pastor, este es un versículo para hacer cuadrito. ¿Ah? Para hacer un letrero grande, hermano, ¿ya? Para que siempre les recuerde. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus oraciones sean contestadas? Amén. Algunos, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus oraciones sean contestadas? Amén. Ahí está. Mire lo que dice este versículo de la palabra de Dios. Dice 1, 2, 3. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras Permanece en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muy bien. La palabra de Dios, ¿no? En este caso Jesús nos enseña que la condición para una oración eficaz está en el permanecer. Porque muchas de nuestras oraciones, hermano, no tienen respuesta. Porque Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, ¿por qué no me viene la respuesta a mi oración? Estás pidiendo mal. Ahora, ¿cómo puedo pedir bien? Si tú aprendes a permanecer en el Señor, entonces vas a saber qué pedirle al Señor. Pero si tú no sabes permanecer en el Señor, vas a estar pidiendo cosas como el mundo las pide. Y la Biblia dice que el mundo pide cosas, pero para su deleite. Cosas para su mal, a veces están pidiendo. Algunos le están pidiendo a Dios así, Señor, ¿sí? Llévame de esta vida. Eso le piden, hermano. Y Dios, molestos con Dios. Dios no me contesta, pastor. Ay, hermano. No. Dios tiene un plan y propósito para ti en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Y no te va a llevar hasta que Él cumpla ese propósito en tu vida. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, permanecemos en el Señor, entonces vas a saber pedir con eficacia. Y esto va a traer resultados buenos a tu vida. Y eso es lo sexto. A ver. Entonces el permanecer hace eficaz la oración. Mira, si tú sabes permanecer, entonces vas a saber pedir. Qué lindo. Por eso es importante. ¿Cómo aprenden nuestros hermanos a interceder? Júntate con los intercesores. Aprende a orar. Porque muchas veces nuestras oraciones son llanto y sollozo. Y
Y a veces lloramos mucho. Y no está mal que en algún momento tu corazón se quebrante y se derrame delante de Dios. Mejor delante de Dios que delante de cualquier persona. Eso es bueno, sí. Pero tú tienes que aprender a orar en la palabra de Dios. Y hay cosas en las cuales tú tienes que saber usar la palabra del Señor. Señor, tu palabra dice que a aquel que a ti te agrada, tú le das ciencia. ¿Qué es ciencia, hermano? Es conocimiento. Dios te va a dar ciencia. Pastor, no sé hacer esto. Hermano, busca al Señor, busca agradar a Dios. El Señor te va a dar ciencia. Te rodeará con otras personas que te enseñarán, o Él mismo hará que tu coeficiente intelectual, tu capacidad de captación se amplíe para que entiendas las cosas complejas de una manera sencilla, porque te has dispuesto a agradar al Señor. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros oremos y permanezcamos en el Señor para que nuestras oraciones sean efectivas. Vamos a ver el número 100. A ver, otro de los beneficios de permanecer. A ver, ¿cuál es? La palabra de Dios debe de permanecer en nosotros. ¿Cuántos de ustedes van a llegar hasta el último de sus vidas con el Señor? A ver, otra vez. ¿Cuántos de ustedes van a llegar hasta lo último de sus días con el Señor? Ahora yo les digo esto. La palabra de Dios nos dice que eso es verdad si se cumple una condición. ¿Cuál? Que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Qué le parece? Por eso usted tiene que aprender la palabra de Dios. Tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pronto vamos a iniciar el curso de entrenamiento ministerial, domingo, 8:30 de la mañana. A ver, vamos a ver cuántos van a permanecer en el Señor. Levanten su mano los que van a estudiar entrenamiento ministerial. ¿Ven? Aleluya. Y todos los demás que dijeron que van a llegar hasta el último de sus días con la palabra de Dios, ¿dónde están? A ver, no, pastor, es que no le entendíamos. Ahora queremos entenderle mejor. ¿Cuántos de ustedes van a estudiar entrenamiento ministerial? Levanten su mano. Amén, gloria al Señor. Maravilloso, maravilloso. Es que algunos me dicen, pastor, yo ya pasé entrenamiento, yo ya estoy en CEDEM, pastor. Eso, ay. Bueno, el punto es estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice usted? Estudie la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios more en su corazón de una manera abundante. Una de las cosas que he aprendido de Dios en mi vida y que me ayudan en mi vida es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que le pasa a todos los cristianos. Cuando tengo un problema y una dificultad y no sé qué hacer, en mi mente no sé qué pasa, pero empieza un bombardeo de versículos de la Biblia que me muestran la salida para esa dificultad. ¿Y por qué? Porque, hermano, en mi vida he procurado llenarme de la palabra de Dios. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿cuántos versículos de la palabra de Dios conoce usted o los sabe? ¿Cuántos me respondería? A ver, un versículo aparte de Juan 3:16, cualquiera de ustedes, y Filipenses 4:13, porque siempre que digo un versículo de la palabra de Dios, Filipenses 4:13, pastor, Juan 3:16, y son los únicos versículos que me salen algunos hermanos. ¿Cuál lo daría usted? Eso habla de cuánta palabra de Dios mora en usted. Entonces necesitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y es que Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les cuento una, hermanos. El equipo está de fiesta.
Y ayer, no sé si ayer fue sábado, sí. 14. ¿Cuándo fue el 14? ¿Cuándo fue la entrada de capa? Viernes, ¿no? Estuve por la Plaza de Armas y noté algo que nunca lo había notado. ¿Qué? ¿No? La fiesta de las almas perdidas. ¿Qué es eso? Dije. Y empezaron algunos jóvenes a marchar con calaveras, con brujas. ¿Qué estoy en Arequipa? Dios mío. ¿Y no les da vergüenza exhibir ese tipo de cosas? Es que en el paganismo la religión hace una mezcla con costumbres paganas. Y es curioso, veía figuras religiosas y detrás la boca. Por eso, cuando usted entra a la catedral de Arequipa, usted diría, voy a encontrarme con Jesús. ¿Y con quién cree usted que se encuentra? Con el diablo. Ahí tienen el diablo, hermano. ¿Usted se imagina acá el pastor y abajo el diablo? Es decir, su mentalidad, ¿no? ¿Cómo está distorsionada? Pero si nosotros no conocemos la palabra, nos parecería normal. Nos parecería normal. No es normal. No pueden morar juntos, dice Jesús, la luz con las tinieblas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ah? No hay una concordancia entre Cristo y Belial. No hay una concordancia entre el templo de Dios que somos nosotros con los ídolos. Hay una separación allí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pero cuando uno tiene religión y no conoce la Biblia, mezcla todas las cosas y piensa que está haciendo bien. Y eso está mal. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Ah? Porque no vaya a ser que usted, hermano, entre a su casa y está, persiga y persiga. ¿Y por qué haces eso? Ay, la victoria de Cristo sobre mi vida. La victoria de Cristo se manifiesta en tu fe. Amén. Se manifiesta en tu obediencia a la palabra de Dios. Se manifiesta en el cambio de tu vida, no en supersticiones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y hay cristianos que tienen supersticiones. Hay cristianos que tienen supersticiones. ¿Y cómo con supersticiones? A veces utilizan la Biblia como amuleto. Eso es paganismo. Eso no es fe. Algunas personas necesitan tener algo de Dios para poder orar a Dios. Y es por eso que muchas personas les venden cofrecitos, les venden parte del manto, ¿no? En una oportunidad me acuerdo, ¿no?, que alguien me hizo un regalo hace años, ¿no? Tierra Santa, un poquito de arenita me venía. ¿Será de verdad de Tierra Santa? Y hay gente que lo cree, hermano. Cree que eso tiene un poder sobre ellos. No, el poder está en Cristo. Amén. Y en que nosotros le creamos a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda, no caigas en supersticiones. No caigas en supersticiones. Para algunas personas, la unción es echarse un poquito de aceite en la frente. Ciertamente, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Pero la unción, más allá que el aceite, habla del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunas personas, hermano, me han dicho alguna vez, pastor, ¿sabe qué cosa? Yo quiero echar al diablo de mi casa, pastor. Así me han dicho. Así que, pastor, véngase a mi casa, ore por todos los demonios y bótelos de mi casa, pastor. Y échale aceite a toda la casa. ¿Sí? ¿Es válido? Sí, sí es válido. La Biblia nos dice que podemos ungir un determinado lugar. ¿Sí? Ya. Ese día se van todos los demonios. Pero ¿qué pasa si tú no obedeces la palabra de Dios después de ungir? Regresan todos los demonios.
Entonces, ¿cómo mantenemos ungido un ambiente? Cuando nuestro corazón y nuestra obediencia está para el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen esto? Que donde tú entras, el diablo huye. Algunos nomás. Bienaventurados los que creyeron, hermano. Y eso es verdad, pastor, claro. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz. Y donde entra la luz, ¿quién tiene que salir? Las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si nosotros somos tinieblas, vivimos en tinieblas. Pero si nosotros está Cristo, entonces donde entramos nosotros entra la bendición. Amén. Amén, hermanos. Amén. Eso es así. Bien. Entonces, la Biblia nos habla de que la palabra de Dios debe de permanecer en nosotros. Y cuando tú tienes ese entendimiento de la palabra de Dios, ya no vas a vivir en supersticiones. 8. Vemos nosotros a través de la palabra de Dios que en el permanecer, ¿por qué es tan importante el permanecer? Porque el permanecer nos lleva a nosotros a experimentar el amor de Dios. La Biblia nos muestra que cuando nosotros permanecemos en el Señor, permanecemos en su amor. Es decir, estamos bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Entonces, pastor, ¿qué cosa es permanecer en el Señor? Es estar unido a Cristo. ¿Cómo nos mantenemos unidos a Cristo? Ya les dije, entregando nuestra vida a Jesús, manteniéndonos en oración, manteniéndonos en alabanza, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, nos mantenemos unidos a Cristo. Ahora, si nos mantenemos unidos a Cristo, permanecemos en su amor. ¿Y eso qué significa? Que Dios cuida y protege nuestras vidas. Entonces ya no tenemos temor de nada en este mundo, porque como dice el libro de Salmos, el 121, Salmo 121, el Señor es nuestro socorro. Él no dará nuestro pie al resbaladero. Él nos guardará de todo mal, porque estamos permaneciendo en el Señor. Ahora, el amor de Dios en nuestras vidas es una meta cuando permanecemos en el Señor. ¿Por qué? Porque empieza a manifestarse el amor de Dios en nuestros corazones. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y la Biblia dice que cuando amamos a las personas, hermanos, se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, porque Dios es amor. Es decir, tomamos cuidado de las personas. Pregunto, ¿quién es tu prójimo? Es toda persona a la que tú puedes ayudar. Toda persona a la que tú puedes acceder para poder mostrarle la bendición de Dios sobre su vida. Es importante por eso que nosotros, hermano, también tengamos presente esto. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, se ve el egoísmo, se va la envidia, se ve el orgullo. ¿Por qué? Porque empieza a fluir el amor de Dios. Y el amor de Dios nos permite ser ¿qué? Generosos. El amor de Dios nos permite ser solidarios. El amor de Dios nos permite mirar a los demás como personas superiores a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pastor, yo soy lo máximo. Todo lo demás abajo. Te falta conocer el amor de Dios. Necesitas permanecer en Cristo. Porque cuando uno permanece en el Señor, lo más importante es Dios. Todo lo demás pasa a segundo plano. Lo noveno. Lo noveno. Cuando nosotros permanecemos, la obediencia manifiesta ese amor. El termómetro en la vida de un cristiano, hermano, es su obediencia. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le obedeces? Pastor, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Solamente obedece su palabra. Perdona a tus enemigos. ¿Lo haces? Entonces no estás dispuesto a morir por Cristo. Porque quien ama verdaderamente al Señor obedece su palabra. Y la obediencia a Dios marca la temperatura de cuánto amas al Señor. Marca cuánto verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón. Amado hermano, permanece
permanecer en el Señor implica en nuestras vidas obedecer a Dios. Cuando tú estás obedeciendo al Señor, tú sabes que el Señor está de tu parte. Él es tu respaldo, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Y terminamos con esto. Punto número 10, con relación a las 10 cosas que nos enseña Juan 15 acerca del permanecer. Jesús es nuestro modelo de permanecer. Él permaneció. Él es nuestro ejemplo. Si nosotros queremos aprender a permanecer, aprendamos de Jesús. No se rindió por el sufrimiento. No se rindió por las ofensas contra Él. No se rindió por las circunstancias. Su amor a Dios le permitió llegar a cumplir el plan que Dios tenía para su vida. A veces nosotros como seres humanos estamos al límite. Si alguien me mira mal, ya no voy a la iglesia. Si el Señor no me responde esta oración, me voy al mundo. Así viven algunos. ¿Y eso de qué habla? Habla de no saber permanecer. Habla de ser personas solamente emocionales e interesadas. Que Dios se manifieste en tu vida. ¿Y cuándo se manifiesta Dios en tu vida? Cuando tú le alabas a Dios porque Él merece la gloria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No porque respondió tu oración, porque esa sería una alabanza de gratitud. Que tu alabanza y tu adoración sea al Señor, porque Él es Dios y Él es digno de toda alabanza y adoración. No necesariamente por todo lo que ha hecho por mí. Él es digno de toda alabanza y adoración. Jesús es nuestro modelo entonces. Él hace que cada uno de nosotros aprendamos de Él. Vamos a ponernos en pie. Esta mañana hemos hablado de permanecer en el Señor. Hay mucha bendición de Dios en permanecer